Salmo 22, versículos 6 al 11. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Bien, en esta noche vamos a ver que el único que ha sido desamparado fue Jesús. En este Salmo 22 hemos visto un pasaje donde Jesús lo ha citado cuando estuvo en la cruz, el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hemos visto hasta aquí que realmente el único que ha sabido lo que es estar desamparado de Dios, abandonado de Dios, fue el Señor Jesucristo. Él es el único que ha sido efectivamente abandonado y desamparado por Dios. A veces nosotros podemos sentir lo mismo, pero no es así. Él siempre está ahí. Aunque no lo sintamos, Él siempre está ahí. Veremos que el único que ha sido realmente abandonado y desamparado ha sido el Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 10. Él dijo que nosotros estamos en las manos del Padre, porque somos de Él. Aquí el Señor Jesús es la única ocasión en que llamó al Padre Dios. Le dijo Dios. Jesús siempre se refería a Él como mi Padre que está en los cielos. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Siempre se refería a Él como Padre. Pero en solo una ocasión, Él le dice Dios. Fue en esa ocasión cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, colgado en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros. Como dice el profeta Habacuc, Dios es tan limpio de ojos que Él ni siquiera puede ver el mal. Por lo tanto, cuando Él ve a Jesús, a su Hijo, lo único que ve es pecado y el Padre no le puede mirar. Y es en ese momento, en esas 3 horas de oscuridad que hubo sobre la tierra, así lo dice Mateo 27, se produjo una oscuridad sobre la tierra, un extraño eclipse en pleno día, oscuridad en toda la tierra, no solamente local, toda la tierra, oscuridad. Y la comunión perfecta que el Padre con el Hijo habían tenido desde la eternidad se había acabado por ese momento. Así que el único que realmente ha sido abandonado, el único que ha sido desamparado, ha sido el Señor Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Para que nadie más tenga que padecer aquello. Así que cuando alguna vez pensemos que estamos solos, que estamos desamparados, que sentimos que el Señor no está, no es así, Él siempre está. El único que ha estado solo, realmente solo, ha sido Jesús. Y lo hizo para que nosotros nunca tengamos que padecer aquello. Vimos ahí en el versículo 1 que la conjunción que se usa ahí realmente no es por qué, sino para qué. Así se traduce correctamente. Debiera decir, ¿para qué me has desamparado? Es una conjunción de propósito. El Señor Jesús nos está quejando diciendo, ¿por qué, Señor, has hecho esto? Él está diciendo, ¿para qué, Señor? ¿Con qué propósito estás haciendo esto en mi vida? Y nosotros sabemos cuál es la respuesta, ¿no? En Isaías 53, otro pasaje mesiánico del Antiguo Testamento, dice 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Porque el Señor fue a la cruz para dar vida, para justificar a los pecadores, para darnos perdón y vida eterna a nosotros. También así lo dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor fue a la cruz voluntariamente y estuvo dispuesto a perder la comunión con el Padre en ese momento y a sufrir toda la copa de la ira de Dios sobre él? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
para sentarse a la diestra del trono de Dios. La única forma de que el Hijo pudiera volver después de la ascensión al cielo y sentarse a la diestra del Padre era que Jesús cumpliera el mandato que el Padre le había dado, que era morir por los pecadores de este mundo, y así lo hizo. Así que el Señor fue desamparado en lugar de nosotros. Dijimos que desamparar no es lo mismo que abandonar, ¿no? Abandonar significa lejanía física, lejanía de distancia. Me alejo de una persona por muchos kilómetros. Eso es un abandono, me fui lejos. Pero desamparar no necesariamente significa lejanía física. De hecho, significa estar cerca, ver a tu hijo sufrir, estar al lado de él y no hacer nada. Dios el Padre vio a su hijo que estaba sufriendo, pero no fue eso lo que le dolió. Lo que le dolió es ver a su hijo convertido en pecado. No lo pudo ver más y lo desamparó. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando lo vio cubierto, totalmente cargado de todos los pecados de la humanidad, el Padre lo tuvo que dejar de ver por un momento. Por eso que el único que ha sido desamparado fue Jesús. Nosotros nunca vamos a ser desamparados. Él siempre va a estar allí con nosotros. Dice el versículo 6 del Salmo 22, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así se siente David al escribir este salmo. Recordemos que David, en parte, este salmo lo escribe como una experiencia personal, pero también sabemos que tiene que ver con el Mesías que iba a venir. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 10 y 11, dijo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hasta ahí. Dice Pedro que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, y cuando ellos escribieron estos pasajes como este, como Isaías 53, como Isaías capítulo 9, pasajes claramente mesiánicos que hablan del futuro Mesías que vendría al mundo, ellos sabían de qué estaban hablando. Así que en parte es una experiencia que posiblemente hablaba de ellos mismos, pero también los profetas sabían que estaban hablando de Cristo. Pedro también en Hechos capítulo 2, versículo 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ese es el Salmo 16. Es decir, Pedro está diciendo, David habló del Señor, sabiendo que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y habló en el Salmo 16 de que el Mesías iba a venir, de que iba a morir, pero que no iba a dejar su alma en el Hades, que su santo no vería corrupción, sino que el Padre lo levantaría de los muertos. Así que aquí David está hablando en parte algo de él, pero también está hablando del futuro Mesías. Mas yo soy gusano y no hombre. Así se siente David, pero no porque Dios lo vea así. David se siente así porque los demás hombres lo ven así. Así queda claro por la siguiente línea del versículo. Dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así lo veían los hombres a David en una situación difícil que él estaba pasando. Y lo mismo también al Señor Jesucristo, como despreciado y desechado, así lo dice Isaías 53, como un gusano. Uno de los animales más pequeños y posiblemente también desagradables que pueda haber. Pero no solamente es eso. ¿Qué habla la Biblia acerca del gusano? No sé si usted ha visto la palabra gusano, este animalito, en otros pasajes de la Biblia. ¿Recuerda, por ejemplo, Jonás? Jonás estaba caminando en el desierto, no tenía nada para comer, estaba sediento también,
Y dice la Biblia que Dios hizo aparecer de manera especial para él, sobrenatural, un árbol, una calabacera, que le dio sombra y que le dio también alimento. ¿Pero qué ocurrió al otro día? Un gusano atacó esta planta y la mató y la destruyó. Así que el gusano tiene que ver no solamente con algo insignificante y pequeño, el gusano siempre en la Biblia tiene que ver con muerte y putrefacción. ¿Recuerdan en Hechos 12 aquel rey Herodes Agripa que blasfemaba de Dios y que no daba la gloria a Dios? En Hechos 12:23 dice que murió, ¿cómo? Con una extraña infección, comido de gusanos. Así murió, comido vivo por gusanos. No es por eso, entonces, que el Señor Jesucristo haya dicho en Marcos 9:48 que hay un solo ser, aparte de los que vayan al infierno, que no va a morir. En Marcos 9:48 dice que en el infierno el gusano no muere. Porque el gusano en la Biblia tiene que ver con la muerte, con la putrefacción. Es ese animal que siempre está comiendo donde hay muerte, donde hay putrefacción. El gusano allí vivirá, porque siempre tiene algo que comer. Y aquí vemos entonces una aplicación no solamente para David, sino también para el Mesías, que en realidad el Mesías es un problema para los pecadores. Los hombres sin Dios quieren seguir sus vidas en el mundo y en el pecado. Quieren seguir siendo los reyes de su vida. Y cualquier cosa que amenace este bienestar que ellos tienen, se sienten atacados. Y por eso que consideran a alguien que representa a Dios, a alguien que representa lo contrario al estilo de vida de ellos, le llaman gusano. Y lo consideran un oprobio. Y lo consideran un despreciado del pueblo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido, si leemos por ejemplo desde el versículo 16, un pasaje que conocemos muy bien, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí la lectura. El solo hecho de la presencia de una persona que ama a Dios, que obedece a Dios, que confiesa a Cristo, va a recibir de inmediato un rechazo por parte de aquellos que no creen en Cristo. Porque el mundo, ¿qué hace? Ama más las tinieblas que la luz. El solo hecho de que aparezca un creyente que tiene un buen testimonio en un ambiente donde hay incrédulos, eso ya es una reprensión para esas personas. De hecho, si usted lo ha visto, cuando llega un creyente donde hay un grupo de incrédulos, el ambiente cambia. La gente se siente reprendida por el solo hecho de la presencia de un verdadero creyente. Dejan de hablar como estaban hablando y cambian de actitud cuando llega un creyente, un verdadero creyente. ¿Pasa eso cuando nosotros llegamos a un lugar donde hay incrédulos? Por eso que a David, por eso que al Señor Jesucristo, los paganos, los incrédulos, lo consideraban gusano, un oprobio, una molestia para nosotros, porque los mundanos, la gente que no cree en Dios, no viene a la luz, aborrecen la luz y quieren apagar la luz, porque no quieren que sus tinieblas sean reprendidas, porque la luz aparece y las tinieblas se sienten amenazadas, las tinieblas se sienten reprendidas. Así que la sola presencia de un creyente es una reprensión a los pecadores y a su estilo de vida. Y hermanos amados, no debemos desaprovechar esa oportunidad. Como lo vimos el domingo, si hay algo
que ayuda a que un pecador pueda venir a Cristo y arrepentirse de su pecado y venir al Señor para salvación, es justamente eso, que se sienta reprendido por su pecado. Pablo lo explica ahí en Romanos 7. La ley reprende el corazón del pecador. La ley le reprende. Prende una luz que muestra su pecado. Jesús trae luz, pero los pecadores quieren apagar la luz. Si ustedes se fijan, en el tiempo actual, el mundo controlado por Satanás, controlado por el pecado, quieren normalizar el pecado. Quieren imponer pecados por ley. Quieren normalizar el pecado, es decir, tratan de cancelar la verdad. Quieren eliminar cualquier cosa que sea santa para que así su conducta pecaminosa parezca como lo normal. Estamos llegando a eso en estos tiempos. Ni David, ni Jesús, ni nosotros somos gusanos. Dios nos ve diferentes. Nosotros no representamos la putrefacción y la muerte, todo lo contrario. Somos la luz de este mundo. Somos la sal y la luz de este mundo. Dios nos ve así, nos ve como sus hijos. El mundo nos puede llamar así y nos puede considerar así, porque nuestra sola presencia reprende su estilo de vida pecaminoso. Así que no es soberbia ni ausencia de humildad, sino lo contrario. Tener un concepto bíblico de nosotros es lo que Pablo enseña en la epístola a los romanos, de que somos hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo es el Señor de la gloria, no un gusano ni mucho menos. Como dice el apóstol Juan en su primer capítulo del Evangelio, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice el versículo 7 del Salmo 22, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Aquí vemos a los escarnecedores. Escarnecedor significa alguien que se burla, un burlador que con insolencia se burla de alguien. Aquí David dice, los paganos, los incrédulos me rodean y se burlan de mí. De la misma manera, esto lo vivió el Señor Jesús cuando Él fue apresado y fue crucificado. Durante todo el tiempo que duró su apresamiento, el juicio que le hicieron, cargando la cruz por la ciudad, Él recibió todo esto. Fue rodeado por burladores que lo estaban observando. Fue escupido, abofeteado, golpeado. Recibió una corona de espinas. Sigue diciendo David, estiran la boca y menean la cabeza. Esta expresión quizás es un poco difícil, ¿no? Estiran la boca, ¿qué significa? Bueno, en el Salmo 35 está la misma construcción en hebreo, pero lo tradujeron diferente. Mire lo que dice, Salmo 35, 21. Dice, ensancharon contra mí su boca. Sí, ahí se entiende un poco mejor, ¿no? La idea es que hablaron de él más de la cuenta, mintiendo. Estos burladores no solamente abren una gran boca para decir cosas que no deben, mintiendo acerca del Señor y también de su siervo David, sino que también meneaban la cabeza en son de expresión de negatividad en contra de él. Así lo encontramos en Mateo 27. En Mateo 27 está todo el relato de la crucifixión de nuestro Señor. En Mateo 27, en el versículo 37 dice, y pusieron sobre su cabeza una causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Ven? La misma expresión. Diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, enardeciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta ahí la lectura. Se cumple todo
lo que decía David en el Salmo 22. Se burlaron de él, lo injuriaron. Pero Dios permitió esto para que nosotros no tengamos que pasar por eso. Nosotros no vamos a morir, no vamos a pasar al infierno, porque el Señor Jesucristo cargó con toda esa culpa. Por eso que podemos confiar que Él nunca nos va a dejar y Él nunca nos va a desamparar. El único que fue desamparado y abandonado y que experimentó lo que significa el infierno, estar separado de Dios en muerte, fue el Señor Jesús. Así que cuando nosotros tenemos este sentido de abandono, no es tal, es solo nuestra percepción humana. Es nuestra debilidad humana, no es real. El Señor está ahí, Él nunca se va a ir. Porque Él nos ve a través de su Hijo, que ahora está en gloria. Dios lo dejó al Hijo, como dijimos, porque Él no puede ver el pecado. Lo hizo pecado, pero eso ya pasó. Cuando el Señor Jesús muere y entrega el Espíritu, recuerdan que el Señor dice, consumado es. Es decir, el sacrificio de holocausto fue completo. La ira de Dios fue satisfecha y el pago por nuestros pecados ha sido completo. Queda una sola cosa, que el Hijo entregue la vida, que muera. Pero el sacrificio fue aceptado, fue santo. Y en el momento que muere, el Señor Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no le vuelve a decir Dios, le dice Padre, porque la comunión perfecta con el Padre había vuelto. El sacrificio fue aceptado y el Hijo muere en plena comunión con el Padre. Así que Él fue abandonado, Él fue desamparado, Él vivió la separación con Dios para que nosotros no la tengamos que vivir jamás. Así que si alguna vez nos sentimos así, es solo nuestra percepción, no es verdad. Debemos corregir esa percepción humana que a veces tenemos. El Señor nunca, nunca nos va a abandonar. Siempre estamos en sus manos. Dice el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Son prácticamente las mismas palabras que dijeron los sacerdotes en el día de la crucifixión. Ellos se supone que conocían perfectamente la Escritura. ¿Se habrán dado cuenta que estaban citando el Salmo? Son prácticamente las mismas palabras. Dice ahí Mateo 27, si continuamos la lectura en el versículo 27, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El Señor Jesús pasó todo eso, fue escarnecido, fue golpeado, fue abandonado por el Padre, para que nosotros nunca tengamos que experimentar tal cosa. El abandono solo lo vivió Jesús. Nosotros nunca vamos a vivir tal abandono. Si lo percibimos como tal, tenemos que corregir eso, porque no es así. Eso es parte de nuestra humana debilidad, que el Señor entiende también. Pero quien la vivió efectivamente fue solamente Jesús. Dice el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Aquí David se reconoce criatura de Dios. David está diciendo, Señor, si tú me cuidaste en el vientre de mi madre, donde yo no tenía ninguna conciencia, ni tenía ninguna capacidad de cuidarme a mí mismo, si tú lo hiciste en ese lugar, hoy que ya tengo raciocinio y soy un adulto, hoy tú me sigues cuidando, Señor. Incluso David habla del tiempo de aquel ya nacido, siendo un bebé, un tiempo también de indefensión, donde como seres humanos dependemos totalmente de nuestra madre que nos cuida y que nos alimenta. David sigue diciendo que allí, cuando yo era totalmente indefenso y era un bebé que dependía totalmente de mi madre, así como en ese tiempo tú me cuidabas,
hoy el mismo cuidado tuyo está conmigo. Nunca, nunca me has abandonado. Pero Jesús sufriendo, llevando su cruz, Él en vez de sentir lástima y terror por sí mismo, Él se preocupa por los demás. Recuerdan que cuando Jesús va llevando la cruz, mucho del pueblo le seguía y lloraban por Él. En Lucas 23, 27, dice que las mujeres lloraban y hacían lamentación por Él, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor Jesús, en medio del sufrimiento, en vez de llorar por Él y preocuparse por Él, está preocupado por los demás. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando estamos en tiempo de sufrimiento, en tiempo donde quizás nos sentimos así, abandonados y solos, debemos pensar, el Señor en ese momento estaba preocupado por otros y consolando a otros. Les dijo: porque si en árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Para qué sirve un árbol seco? Para arrancarlo solamente y convertirlo en leña quizás. Pero el pueblo, teniendo al árbol verde, habiendo tenido al Señor Jesucristo, lo consideraron un oprobio, un gusano, alguien innecesario y que había que cortar del pueblo. Densas tinieblas rodearon la tierra por 3 horas. El Señor Jesús fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde expiró. Y en esos momentos de mayor terror, de abandono, el Señor menciona estas palabras. Pero con la ayuda del Señor esperamos llegar ya pronto al versículo 22, porque desde el versículo 22 en adelante comienza un canto de júbilo y de anunciar la victoria de este Mesías y de que su reino va a ser eterno. Pero terminemos esta parte. El versículo 10 dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es decir, desde que fui echado, desde antes de nacer. Es decir, Dios era el que lo llevaba. Dios era el que lo llevaba. Él siempre estuvo con él. Y desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es decir, estando allí dentro del vientre materno, donde no tenemos ningún recuerdo, ni memoria, ni voluntad, allí Dios ya estaba. Nosotros no éramos conscientes de Dios. Y hoy, por eso, no pensemos que Dios no está ahí. Porque Él estaba allí, aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él estaba allí. Termina diciendo el versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. El Señor Jesús, recordemos que fue abandonado por todos. Él no solamente fue abandonado por el Padre, fue también abandonado por sus apóstoles, por los discípulos. Y pensando en esto, quisiera terminar con una cita de Francisco Lacueva sobre este punto. Él dice, y por ese grito de Cristo, sí, por ese desamparo de Jesús, todo aquel que se acerca compungido con fe a los brazos del Señor es salvo para siempre, ha escapado del desamparo eterno. Por mucho que sufra después en esta vida, siempre podrá sentir a su lado la presencia espiritual y el cariñoso amparo de alguien que en el primer Viernes Santo sufrió en soledad absoluta el desamparo de Dios y sorbió hasta las heces la amarga copa del dolor, solo y desnudo, pendiente de una cruz entre el cielo y la tierra, como si ambos le vomitaran. Jesucristo está allí, como un hito gigante que divide en 2 partes la historia y la geografía de la humanidad. En el tribunal religioso ha sido acusado de blasfemo, en el tribunal político condenado como antigubernamental, en el tribunal del arte y de la cultura tenido por mentecato, llevado al cadalso, ha entregado cuanto tenía, sus vestidos a unos soldados, su perdón a los verdugos, su reino a un ladrón y su madre a un discípulo. Hasta ahí la cita. Hemos visto entonces, hermanos amados, en esta noche, que el único que ha sido desamparado fue Jesús. Y Él lo vivió así para que nosotros no lo tengamos que vivir jamás. Así que nunca pensemos que estamos solos.
Él siempre está allí con nosotros. Vamos a orar.